Bueno, gente, el viernes pasado pudimos ver el evento estelar, ¿no? de Bellator, en el cual la pelea principal, la pelea estelar de ese evento estelar fue precisamente de Yoel Romero contra Vadim. Una pelea que traía ciertas expectativas altas debido a que Yoel Romero, por lo menos desde mi punto de vista, a mí me traía con ciertas expectativas altas porque veía la posibilidad, ¿no?, de que Yoel Romero por fin lograra coronarse como un campeón mundial, ¿ok? Por lo menos en esta promotora de PFL se lograra coronar, ¿no?, como campeón indiscutido de cualquier división, en este caso de la división de las 205 libras. Entonces, hubieron muchas especulaciones mediante las redes sociales que Yoel Romero podía hacer algo diferente, pero incluso también que Vadim podía representar un, digamos que enfrentamiento bastante complicado también para Yoel Romero, debido a que como es un muchacho mucho más joven, recuerden que Yoel Romero actualmente tiene 46 años de edad, a pesar de que sigue en el top, a pesar de que siga peleando de una manera digamos que bastante decente, es un tipo que ya los años le vienen pasando por arriba. No se había demostrado hasta esta pelea, pero específicamente en este evento, en esa pelea, pudimos ver que Yoel Romero ya se encuentra bastante desgastado desde mi punto de vista. Ahora bien, Vadim es un peleador bastante técnico, bastante rápido para esa división de las 205 libras. Se vio en esa pelea que evidentemente tenía mucha mejor condición física. Como les dije, se mostraba mucho más rápido que Yoel Romero, a pesar de que vimos ciertas carencias en su juego de lucha, específicamente en el quinto asalto. Pero a lo que me quiero referir es que otra vez, otra promotora lleva a una pelea estelar ex peleadores de la UFC, retirados de la UFC. Precisamente Yoel Romero dejó la UFC hace ya un tiempo atrás y la dejó, digamos que con un mal sabor de boca, perdiendo peleas consecutivas, perdiendo aquella vez también incluso por el cinturón cuando se enfrenta a Israel Adesanya en las 185 libras, pero luego llega a la PFL, aumenta de división, empieza a pelear en las 205 libras, tiene una que otra derrota, pero luego empieza a encadenar una serie de victorias consecutivas que lo llevan a pelear precisamente contra Vadim por este cinturón indiscutido de los pesos de las 205 libras. La cosa es que desde mi punto de vista, Yoel Romero ha dejado de ser ese peleador, digamos que impredecible, ha dejado de ser ese peleador arrollador que era antes. Recuerden la cantidad de peleas que él tuvo precisamente en la UFC, donde los peleadores que se enfrentaban a él ya no eran los mismos posterior a esas peleas. O sea, recibían un daño verdaderamente grande. Yoel Romero representaba una aplanadora. Ya no es este mismo Yoel Romero. Ya no representa esa fuerza imparable, ¿no?, que tenía él. Ya no representa, ya no tiene esa aura de peleador imbatible, etc. Si bien esta pelea no lo noquearon, yo creo que fue más bien por un problema de que Vadim no es el peleador que tenga esa gran pegada. Desde mi punto de vista es un tipo muy técnico, muy rápido, que tiene un gran volumen de golpeo, pero no tiene esa gran fuerza de pegada. Porque si bien conectó bastante, pudimos ver que Yoel Romero supo soportar los embates, no le hizo ningún knockdown. O sea, Vadim no logró hacerle ningún knockdown, a pesar de que lo golpeó por todas partes. Le pegó absolutamente por todas partes. Era una pelea totalmente de un solo lado, del primero al cuarto asalto. El último asalto, en el quinto asalto, vimos un poco más de Yoel Romero, ¿no? Desde mi punto de vista ese asalto se lo llevó evidentemente Yoel, pero que no fue suficiente para llevarse toda la pelea. Si bien también logró un knockdown, ¿no?, con esos de repente esos ataques que él hace, que precisamente también los hizo por ejemplo con Israel Adesanya en su momento, como que se queda bastante estático en la pelea, se echa para atrás, se reserva. Y como que de un momento a otro tira ese volado que hace él y que puede conectarte y puede noquearte. En muchísimas ocasiones hemos visto que Yoel Romero ha logrado noquear a sus adversarios de esta forma, pero no fue el caso de Vadim. Vimos a un Yoel Romero desde mi punto de vista bastante lento, bastante digamos que con falta de cardio. Ya esto no es algo nuevo, Yoel Romero desde hace un tiempo para acá viene mostrando muchas deficiencias en lo que es su condición física, en lo que es su cardio. Y por supuesto esto es algo que no nos debe impresionar, esto es algo que no nos debe sacar de onda, porque es un tipo, como les repito, que tiene 46 años de edad. Desde mi punto de vista tiene mucho mérito que él esté peleando actualmente por un cinturón indiscutido, esté en una pelea estelar, ¿ok?, siendo un veterano prácticamente. Es un tipo con 46 años de edad. La mayoría de los peleadores de las MMA a esa edad ya están retirados. La mayoría con 38, con 39 años deciden salirse de lo que es el deporte, porque es un deporte que te exige muchísimo, ya sea en cualquier promotora. Por supuesto, en la UFC te exige mucho más que en cualquier otra promotora porque el talento es mucho mayor. Hay mucha más preparación que en otras promotoras. Pero evidentemente Yoel Romero ya no está para estos embates, ya no está para este tipo de trote.
Si bien Joel Romero estuvo dando ciertas entrevistas días antes de esta pelea que tuvo contra Wallin, diciendo que había hecho un campamento de pelea bastante bueno, que estaba 100% preparado, que se sentía en muy buenas condiciones físicas, que este era su momento, etc. Desde mi punto de vista ya no lo es. Fue evidente la pasada por arriba que le dio Wallin. Yo creo que en el tercer asalto, por lo menos, tercero, diría yo cuarto también, le pudieran haber tirado la toalla fácilmente, porque Joel Romero estaba recibiendo una cantidad de golpes espectacular. Estaba haciendo una especie de saco de boxeo porque solamente recibía, no atacaba. Tenía, como ya les dije, esos ciertos momentos, ¿no? Que sacaba esos volados que él tira, esos destellos de repente que él tiene de habilidad y logra conectar una que otra ocasión a Wallin, pero para nada le hacía verdadero daño. Evidentemente le hizo un knockdown, pero ese knockdown yo creo que nunca puso en peligro real a Wallin. Después de eso, Wallin simplemente se para con bastante facilidad y continúa la pelea, continúa arrollando prácticamente a Joel Romero. Ya le pasaron los años por arriba, yo creo que ya es tiempo de retirarse, porque a partir de aquí, yo creo que Joel Romero ya no va a volver a hacer una carrera completa para volver a llegar a ese cinturón. Ya tiene 46 años de edad. ¿Cuánto tiempo más necesita un peleador con esta edad para volver a pelear por un cinturón? Desde mi punto de vista, yo creo que de aquí para allá, o sea, a partir de esta pelea y las próximas peleas que él tendrá, son peleas en las cuales él está buscando prácticamente que le hagan mucho daño. O sea, que llegue el momento en que lo noqueen de una forma que realmente le haga un daño permanente. De una forma u otra, ese KO va a llegar. O sea, ya él lo han noqueado en anteriores peleas, incluso ya estando en PFL, lo noquearon feo una vez. Sin embargo, se supo reponer de todo eso. A pesar de eso, yo creo que Joel Romero, con la edad que tiene, y si continúa peleando precisamente las 205 libras, que es evidente que es un corte de peso menos incisivo, que él incluso puede hacerlo relativamente fácil, entre comillas, porque ya bajar a las 185 creo que sería demasiado, ¿ok? Para su edad, para su cuerpo en general. Creo que igual estar en 205 libras trae cierto veneno, desde mi punto de vista, trae cierto peligro para su integridad física, debido a que quizás con Wallin no recibió ese KO porque no es el tipo pegador, pero con otro peleador, si se enfrenta a otro peleador que sí tenga pegada y hace exactamente lo que hizo en esta pelea, lo van a noquear. Porque Joel Romero, yo creo que ya lo que él está haciendo, sobre todo porque era una pelea de 5 asaltos evidentemente, pero ya lo que él está haciendo es que al no tener esa buena condición física que tenía antes, al no ser ese peleador con buena endurance, con buena resistencia, pues simplemente se reserva y ya cuando llega el último asalto, pues intenta explotar de una forma u otra, intenta buscar esa sumisión, ese KO, esa finalización por una forma u por otra. Pero es que ya no le da. Ya no es suficiente hacer todo este tipo de, digamos que plan de juego en el cual tú recibas muchísima cantidad de golpes y que en el quinto asalto tú intentes de una forma u otra buscar una finalización con un tipo tan joven, con un tipo mucho más joven que él, en el caso por ejemplo de Wallin. Pero exactamente podemos tomar este mismo ejemplo para cualquier otra pelea que él tenga próximamente o que incluso haya tenido ya. Ya él no puede continuar con este plan de juego, porque es un plan de juego que desde mi punto de vista es lo que hace es recibir mucho daño y que al final pues pierde la pelea. Porque si es por puntos, si la pelea él no logra finalizar en ese quinto asalto, en esos 5 últimos minutos, en este caso fue en el quinto asalto, pero por ejemplo una pelea que sea 3 asaltos, en esos últimos 5 minutos, él desde mi punto de vista, si no logra hacer esa finalización, va a perder por puntos siempre. Porque ya lo vimos ahí, ya no es un tipo que está preparado para estar a ese nivel de élite que necesita este tipo de promotoras, o que busca este tipo de promotoras para enfrentarse a otros peleadores que también estén a un alto nivel. Joel Romero ahora mismo mostró que ya tiene que retirarse, que ya tiene que salir de los deportes de combate, precisamente si no quiere salir lastimado, si no quiere recibir más daño del que recibió en esta pelea. Muy bien, él pudiera salir después a decir que está bien, que no recibió mucho daño, etc. Pero desde mi punto de vista esto sería mentir, porque los daños cerebrales ya están ahí. Evidentemente, no solamente los daños cerebrales, los daños físicos en general. Como ustedes saben, ya él tiene un problema en el cuello que él prácticamente no puede girar la cabeza. ¿Y en qué momento va a llegar digamos que otra lesión fuerte? ¿En qué momento puede llegar? Puede ser en cualquiera. Puede ser en cualquier otra pelea que él tenga próximamente. Puede llegar una finalización bien fea, un KO bien feo o simplemente una lesión fea de cualquier otra parte del cuerpo. Desde mi punto de vista, Joel Romero debería tomar en consideración su condición física, ¿ok?
tomar en consideración de que ya él no está para estarse enfrentando a jóvenes, porque prácticamente eso es lo que está haciendo. Se está enfrentando a tipos que son 10 años menor que él, incluso 20 años menor que él. Hay peleas en las cuales él se ha enfrentado a peleadores que son muchísimo más jóvenes que él. Entonces esto trae muchísima desventaja. A pesar de toda la experiencia como peleador que él tenga, etcétera, creo que ya en el punto en el cual él está, en ese punto, en esa edad, en esos 46 años, creo que no marca la diferencia, porque simplemente te pasan por arriba, como mismo lo hizo Vadim. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.